la Diana. Está todo así. Ya, vamos ya. Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros nos tocó la preparación perioperatoria, sondas y drenajes. ¿Ya? La que Rocío Allende y Claudia Rodríguez la. En el presente trabajo daremos a conocer las pautas para mejorar la atención en el perioperatorio, recordando los protocolos según establecimiento y dando a conocer la documentación que tenemos que tener para el paciente y familiares. Conoceremos también la sonda y drenaje, que en un ámbito hospitalario serán los procedimientos o los cuidados de enfermería que debemos enfocarnos para la instalación de sonda o drenaje. Y para darle una calidad y eficacia al paciente, brindar una retroalimentación junto con familiares y dar a conocer sus tiempos y sus patologías, que serán instaladas en este caso la sonda o drenaje. Ya, los procedimientos aquí es como general, ¿ya? El ingreso a la enfermería que tenemos que hacer será los nombres, el RUT del paciente, la dirección, previsión, etc. Todos los documentos que trae. Luego se tomarán los exámenes de sangre, que los más indicados son el electrocardiograma, el hematocrito, hemoglobina, las pruebas de coagulación, los recuentos de plaquetas, uremia y glicemia, y la orina completa y grupo RH. Eso se toma en toda la hospitalización, el preoperatorio. Ya el consentimiento informado también, la instalación de sonda de drenaje según la intervención que se le va a realizar al paciente, y la administración de medicamentos según la indicación médica. Esto es como general, ¿ya? Que siempre se debe hacer. Aquí una preparación perioperatoria 12 horas antes que el paciente se vaya a operar. Hay que explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar, tanto a él como a la familia, ¿ya? Comprobar el consentimiento informado que esté firmado. A veces se pasa justo cuando el paciente está en pabellón y ahí se lo tiene que firmar, ¿ya? Pero siempre informar revisar el consentimiento informado antes de realizar el procedimiento. El control de signos vitales, que va a ser peso, talla, observar el estado de la piel, peso y talla porque a veces bajan de peso, ¿ya? Y aparte, como se va a administrar suero y todo, debemos saber el peso del paciente. Administrarlo el enema evacuante si es que está indicado en el procedimiento. A veces hay operaciones que no se indica o es como urgente y no se alcanza a realizar. Consultar si se debe suspender o modificar dosis de algún medicamento que use el paciente. Un ejemplo, si usa aspirina, pero esto como 12 horas antes se tiene que suspender antes según indicación médica, ¿ya? Informar al paciente y familia la importancia de mantener en ayuna al paciente previo a la cirugía, ya que no se debe administrar nada antes de 10 horas. Ya, esto es 2 o 4 horas antes de la operación. Si en la zona operatoria hay abundante vello, se debe cortar. Ya no se rasura porque puede provocar daño en la piel, como ya sabemos. Revisar las uñas del paciente para la suturación, si tienen las uñas pintadas las mujeres, retirar el esmalte y debe estar limpio. En algunos lados también a los pacientes lo hacen duchar, bañar antes de la operación. Administrar medicamentos según indicación médica como los sedantes, analgésicos. Y a veces, un ejemplo donde lo vimos nosotros, que antes de entrar al pabellón se le indica el medicamento, o si no, horas antes. Subir barandas de la cama luego de administrar el sedante, ya que se puede caer el paciente para prevenir caída, ¿ya? Si se indica profilaxis antibiótica, se debe administrar 60 minutos antes de la intervención quirúrgica, o en pabellón, como la había dicho. Identificar al paciente colocando el brazalete, tenemos que colocar el nombre del paciente completo, la cama y pieza y servicio. Y retirar las prótesis dentales si es que tiene, lente, audífonos, joyas, todo se debe retirar. No sé si alguno, le íbamos a preguntar a alguien, pero hoy no está, la que trabaja en pabellón, si alguno trabaja en urgencia, porque esto es como general para todos
paciente puede ser preoperatorio, o sea, perdón, que viene de la casa, que ya viene con las indicaciones médicas según su servicio de donde fue derivado, un ejemplo del CEFAM, él ya viene con las indicaciones, pero en caso de urgencia nosotros no vimos esa parte, sino que a lo más se enfoca de urgencia que, claro, llega de urgencia, pero de repente llega tan rápido a operarse que no se alcanza a hacer mucho, ni de repente ni a poner analgésico indicado por el médico porque pasa directo a pabellón. Claro. Y allá lo hacen. Entonces, si alguno trabaja en urgencia y sabe. Pero déjame que pregunte. Es que para empezar con su tarea. Sí, pero es que esto era como general para. Sí, por lo general, pero esto es una cátedra de urgencia, entonces su tarea y la tarea de todos es explicarnos cómo se hace en urgencia. Es que de urgencia era muy cortito. No. Porque, claro, se categoriza el paciente, se ve, o sea, se categoriza, se ingresa y depende de la categorización, que va a ser siempre o C2 o C1, como va a ser para preoperatorio. Bueno, eso fue lo que... Puede operar un C1 hasta un C4. Ah, sí, porque va evolucionando. O sea, y en todos los pacientes de urgencias es exactamente lo mismo. Lo mismo, se exige en pabellón que el paciente vaya con todo esto hecho, con todo listo. Y la enfermera de urgencia va corriendo atrás de la camilla llenando los papeles y entra pabellón y termina de ponerle el último punto a la firma y lo entrega. Sí, es como así. Y lo único que es grave, que generalmente es en hospitales complejos, de alta complejidad, me refiero, no sé, una disección aórtica, que son pacientes que entran a pabellón casi con roja. Pero eso es en casos muy puntuales, porque todo lo demás tiene algún tiempo para. Existe un tiempo de preparación. Por eso, si es que alguien sabe así como algo más, porque esto es como lo que se hace, porque procede de todas 4 horas. Ay. Son de drenajes. Son tubos de elementos destinados a evacuar líquido o gases acumulados en la cavidad corporal del paciente y favorece la eliminación de posibles residuos por intervención y disminuye el riesgo de infecciones. Es profiláctico, permite la salida de exudado infectado o contaminado. Un ejemplo, el drenaje tubular o la caída libre. El drenaje curativo se coloca para evacuar líquidos o gases formados antes de una intervención. Ejemplo, la neumotórax o hemotórax. El drenaje diagnóstico y terapéutico, como la diálisis peritoneal, irrigación y lavado a través de un drenaje, un ejemplo del drenaje pleural, o como él decía, la diálisis peritoneal. Ya, el objetivo del drenaje es favorecer la cicatrización por segunda intensiva. La profilaxis evitando la formación de abscesos, descompresión de cavidades y la instalación de antibióticos. La clasificación son dos, la aspirativa o activos, que son conectando a sistemas de aspiración, y la no aspirativa o pasiva, que son a través de la gravedad, que es la caída libre o diferencia de presiones. Aquí tenemos el no aspirativo, que por capilaridad se colocan en heridas pequeñas con poca sustancia de evacuar. Por ejemplo, no sé si han visto en urgencia que a veces los guantes estériles también sirven como los perros que se cortan y se sirven para evacuar, ya que está estéril. Se puede fijar en la piel y permite la salida del exudado. La sonda en T se utiliza después de la apertura y compresión, y exploración del coledro. No se nota muy bien, pero... Y la sonda percutánea son indicados cuando el organismo no es capaz de drenar el exudado por sí solo, y en abscesos, quistes, hematomas, etc. La sonda tubular, que es parecida al Penrose,
Es un tubo flexible de unos 40 centímetros de longitud y suele utilizarse en cirugía abdominal y conectarlo al sistema de aspiración, porque ya que como es abdominal, no es a caída libre, se utiliza en cirugía abdominal como dije anteriormente. Ya, los cuidados de enfermería. La valoración y limpieza del sitio de inserción del sistema, ya que para prevenir infecciones, la colocación de vendajes compresivos cuando sea necesario. Evaluar periódicamente para poder detectar desconexiones accidentales, ya que por el peso del drenaje se pueden salir, por eso que hay que tratar de revisar siempre, evaluar y vaciar el reservorio. Evacuar el reservorio en recipientes calibrados para verificar la cantidad de aspirado, para ir midiendo. Evaluar las características de los drenados y registrar en la historia clínica el volumen, la frecuencia y las características del exudado. En la aspirativa, con tubos de zona caída libre, utilizados para drenar cavidades exudadas a través de presión y gravedad. Pueden ser conectados a sistemas de aspiración continua o intermitente. ¿Ya? Acá tenemos uno que consiste en un tubo de silicona con multitud de perforación a lo largo del tubo. ¿Ya? Irá conectado a un colector donde haremos el vacío. O sea, aquí. Aquí va a ir cayendo. Aquí los colectores es un reservorio que ejerce su función mediante la generación de un vacío, el cual retira el exudado acumulado en las cavidades. Este sistema funciona solo si se recapsula este sellado íntegro y existe el vacío. ¿Ya? El hemosub, que es como el más común, puede ser conectado a aspiración central o utilizado en cirugías de caderas, ¿ya? Hernias abdominales y mastectomía. Y el Jackson Pratt, que yo no conozco, pero es para drenaje de la cavidad pleural. Y las características son por mayor rigidez. Los cuidados de enfermería: educar al paciente en el manejo del drenaje, evitar tracciones y acodamientos del sistema para que no se refluya el contenido gástrico, o sea, el contenido. Evaluar los signos de infección y los eritemas que se pueden producir. Fijar drenaje con tela para evitar tracciones y evitar acodaduras. Medir el líquido del drenaje y observar características de este. Ya. Ahora vamos a hablar del Pleurovac o el Aquacel, que también se llama así. Es un tubo introducido en la cavidad pleural a través de la caja torácica por un espacio intercostal. Tiene como objetivo eliminar la acumulación de aire y de líquido en el interior. Está utilizado o lo utilizan en el neumotórax o en cualquier paciente ventilando, en el neumotórax a tensión, en el neumotórax persistente, en el neumotórax espontáneo, en el derrame pleural maligno y en el neumotórax traumático. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería del Aquacel? Vigilar la permeabilidad del drenaje, vigilar la zona de inserción y fijación del drenaje, observar el sitio de inserción en busca de infecciones o hemorragias que pueda tener, curaciones periódicas en el sitio de inserción, vigilar que el recolector esté siempre situado bajo la altura del punto de inserción del drenaje para evitar reflujo y registrar la cantidad de líquido contenido. Pero este drenaje se usa todo de manejo de enfermería estéril. Se trabaja con suero porque se trabaja a presión para que se pueda sacar el líquido del interior. Vamos a hacer clasificación de la sonda. Tenemos nasogástrica, nosoenteral, la sonda Foley y la sonda rectal. La sonda nasogástrica es un tubo que se introduce a través de la fosa nasal y se dirige hacia el estómago. Se mide desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y al apéndice sifoide. Está indicado en la administración de medicamentos con la alteración del gastrointestinal, extraer contenido gástrico con fines diagnósticos y terapéuticos, evitar distensión abdominal en pacientes postoperatorios de
del tracto gastrointestinal y mantener que el estómago esté libre de secreciones durante o después de una cirugía abdominal. Acá tenemos les trajimos como, para los que no los conocen, trajimos sonda nasogástrica, sí, trajimos ejemplos para que las puedan conocer y así se ubican un poquito mejor en lo que estamos hablando. La sonda nasoenteral es un tubo más delgado y más largo que la sonda nasogástrica y que en vez de introducir hasta el estómago se dirige hacia el duodeno bajo una visión de rayo. Está indicado en pacientes que no se puedan alimentar por vía oral o en pacientes con riesgo de broncoaspiración, enfermos con desnutrición calórica proteica y pacientes con fístulas intestinales. Esta sonda trae un alambrecito alrededor. Si usted la ve cuando va, se trae un alambrecito con una punta que es como un plomo, que es donde se tiene que guiar, o sea, se tiene que guiar, claro, un alambre guía. Y por eso se dice que se hace bajo visión de rayos X, porque tiene que estar bien, cuando se instala, se debe tomar una radiografía para estar seguro que esté. Es la misma que la sonda nasoyunal, que son las trays que llevan un pequeño peso en su parte distal que permite que la sonda avance mediante los peristaltismos, los movimientos del peristaltismo y llegue a la porción del intestino delgado que queremos acceder a. La sonda Sengstaken o Black and More también conocida se puede insertar por la boca o la nariz hacia el estómago. Esa no está, porque no es súper difícil conseguirla. Y tiene 3 vías, una central, esofágica, o sea, un balón esofágico y un balón gástrico. La vía central va a lo largo de la sonda y sirve para la administración de sustancias y la aspiración del contenido gástrico. La vía del balón esofágico sirve para inflar el balón y tiene una forma cilíndrica y permite la compresión de las varices esofágicas. Y del balón gástrico se utiliza para el inflado del balón. Esto logra el taponamiento de las cargas y el enclaje de la sonda. Está indicado para las compresiones de la sonda, de la sonda sangrienta y permitir la coagulación. ¿Qué significa? Que esta vía, cuando tenemos algún derrame, un sangramiento, uno coloca la sonda, infla el balón para que haya un taponamiento y las varices no sigan saliendo la sangre hacia arriba hasta que se pueda, parar el derrame. ¿Cuáles son los cuidados? Tiene las 3 vías, el balón que queda adentro y este balón que queda recubierto y las 3 vías de administración. La rotación del sitio de fijación tenemos que cuidarnos, la lubricación de la boca porque va a ir directa, mantener posición semifragua durante la alimentación del paciente, lavar la sonda con 20 cc de agua para que se administren los medicamentos, después de cada medicamento o cuando se administre cualquier cosa hay que lavarla. Las sondas vesicales. En un número de vías de entrada, las sondas se clasifican en sondas de una vía, de 2 y 3. ¿Qué significa eso? Que las de una vía son semi-rígidas, temporales que no llevan balón y se fijan, que se usa para retirar una solución, es como para sacar, estas se usan para sacar las muestras de exámenes rápido estériles. Las sondas de 2 vías, que son las llamadas sondas Foley, que ya se retienen. La sonda de 3 vías, también hay una sonda Foley de 3 vías que se denominan de lavado continuo y se utilizan cuando hay un gran hematuria. La primera vía es conectada a la bolsa de diuresis, la segunda se conecta a un sistema de suero, que cuando el suero va para 3 litros, y la tercera es que se deja para el inflado del balón. ¿Indicado en quién? La evacuación de la vejiga en caso de una retención urinaria, una preparación de alguna intervención quirúrgica, la realización de exámenes, evitar el contacto de la orina con heridas perineales, prevenir lesiones en la piel producidas por la orina en pacientes que están inconscientes. Los cuidados de enfermería va a ser valorar la calidad y cantidad de la orina drenada, vigilar la posición adecuada del recolector, fijar la sonda al movilizar al paciente para evitar reflujos, realizar balance hídrico si está indicado, programar aseos genitales cada 12 horas, vaciar el recolector de orina cada vez que esté
hasta un 3/4 de su capacidad. Y siempre en cada procedimiento, después de evaluar en todo lo que hemos hablado, se hace un lavado de mano y se registra todo. La sonda rectal, se introduce una sonda Nelaton de calibre 22-23, que son las más gruesas, a través del esfínter anal, por el ano hasta el esfínter grueso. El paciente siempre en decúbito lateral, de izquierdo, y su extremo es en romo con un orificio, o sea, la sonda es de un extremo y tiene un romo con un orificio amplio. Eso también está en las muestras. Las indicaciones: facilitar la expulsión de gases acumulados en el último tramo del intestino grueso, evacuar las heces mediante la administración de enemas. Existen sondas rectales simples y sin balón, y sondas que incorporan un balón bajo presión. Estas sirven para administrar enemas de retención y enemas de limpieza en pacientes en coma o que no son capaces de retener. También hay una sonda bronquial o sonda de aspiración, que es un catéter semirrígido utilizado para la aspiración de secreciones bronquiales. Se puede introducir a través de la nariz o de la boca. En el caso del paciente esté traqueotomizado, se hará a través de la traqueotomía. No aspirar por más de 15 minutos. Los cuidados de enfermería es vigilar el estado del paciente y observar que el resultado del procedimiento sea el óptimo. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta? Aporte. Cuando la Claudia mencionó, creo que, no sé si me equivoco o no, pero cuando mencionaste sobre las horas que hay que suspender, o que indica suspender el tratamiento, por lo menos los que pacientes hospitalizados ya, o que van estaban con una preparación preparatoria de antes, no de urgencia, tú dijiste que era como de 12 horas antes. Sí. Mencionaste la aspirina. Tengo entendido que la aspirina son más días. Una semana. Una semana. ¿No era una votación más que nada? Sí, es la O aspirina. sea, sé que en la urgencia es como medio difícil esperar los Sí. días, pero lo que es hospitalizado Es la aspirina y el clopidogrel. También se suspende una semana si el paciente no toma como tratamiento. Por eso que si viene el paciente derivado de antes, ya viene con las indicaciones, ya sabe que una semana antes no debe tomar esos medicamentos. ¿Una duda? ¿Alguien más? Pregunta. Ellos acuérdense que su participación afecta la nota de las compañeras. Es imposible que todos ustedes que están aquí se manejen por esto. Yo iba a preguntarte, parece que esa es la sonda de Vaselina. Sí, esta también viene por calibre para poder uno elegir el diámetro que le van dependiendo de la persona. Todas las sondas vienen por calibre. Y esa sonda se ingresa y después para poder sacar ese membrecito guía hay que administrar vaselina. Que no se puede llegar y retirar. Se tiene Por que eso, retirar. pero antes de retirar, el paciente cuando se instala la sonda, uno le tiene que tomar la radiografía para ver si está ahí en el... Claro, y después, cuando ya llega la radiografía arriba, ahí uno recién puede retirar. Y algunas sondas vienen con la jeringa con vaselina. Incluida, pero eso no la trae. Compañero, al retirar el hambre no va a salir con la sonda. No, por eso que es la vaselina, para que no se adhiera y uno Y tiene que vaya ir sacando como en rotación. Siento que tiene aquí como un balón. Sí, ese es como el peso plomo. cuando uno baja. Consulta, ¿esa sonda es de manejo médico o de... No, de enfermería. Sí. Yo no pasaba. No. Sí, sí. No sé, la robamos. La encontraron por un rato.
Sí, tiene un alambre guía. Es como una laucha. Claro, como una laucha. ¿A qué porción del duodeno? Lleva el ayuno. Pero entre el píloro y el... Sí, pero tiene que llegar al ayuno. Al ayuno. Pero casi siempre en el... O sea, la radiografía es para que llegue al ayuno, pero no siempre queda bien hecha la técnica que queda en el estómago. Por eso es una sonda yeyuna. ¿Cuál es la Más de 30 faltas de ortografía con... Ese era el primero. Y ¿Qué te ni mandé? siquiera tienen que saberlo porque el corrector se las corrige. Al menos yo estoy aplicando el corrector. Con respecto al acuacel, tú dijiste que se utiliza suelo fisiológico para que trabajara como a presión. Sí, es que es una maquinita. Para la máquina para sello. Claro, para que trabaje para la presión contra. La rectal es una gruesa. Esa. Y hay más. Sí, hay otra más gruesa. Eso es por la contextura de estos Sí. Ya. ¿No hay más preguntas? Con respecto a la sonda Sense-Stacking, o sea, el objetivo primordial es drenaje o es compresión. No, es compresión de la varice que no siga sangrando. Esa es la idea. O sea, Tiene el balón abajo para que no suba y después se infla el otro que... ¿No puedo poner la imagen? Ahí está. Esta. Con ese balón se fija ¿Ya? y este es el que hace el taponamiento de las varices que van a estar supuestamente sangrantes, entonces los va a fijar ahí para que no siga saliendo la sangre. Y esa es la que está a nivel esofágico. Claro. ¿Qué parece que eso? ¿Con qué se fija? ¿Con suero o con aire solamente? Con agua. No se administra el médico, se le va con agua, pero se infla con aire. Parece. No, ahí tengo la duda. No sé. Ahí tengo la duda. Esa zona donde no sé si a lo mejor la fija, se fija con un peso. Hay una zona que yo sé que no tiene. ¿Es esa? O sea, es como tracción. Se le pone colgando para que el globito que quede en el abdomen fije bien, como que haga un tapón. Arriba se le pone peso a la zona, se llama un hilito y se le pone un suelito de mil colgando para que la zona se mantenga tirante. Perdón, ¿no hay más preguntas? ¿Cómo verifica si la sopa, cualquier tipo de sopa está bien puesta y no está bien herida? Porque se tiene que poner con una cánula. Al momento de ingresarla, pero no. Se oculta, la nasogástrica se oculta con la ocultación. El reflujo también que salga. También se puede ocupar una copela o un riñón. Se escucha aire. ¿Cómo se llama? Pero ¿Aire a la sopa? Claro, sí, se administra aire. No, se administra aire. Entonces se escucha como... A mí me dijeron, yo nunca lo he escuchado, pero me dijeron que se escucha como un murmullo así. A ver, no me asusten, no me asusten. ¿Hicieron médico quirúrgico? Sí. ¿Me hicieron una intergástrica? Sí. O sea, gástrica en el mono, pero escucharlo, ocultarlo. No, pero le enseñaron cómo se pone, cuál es la técnica correcta, dónde tienen que ocultar, qué van a escuchar. ¿Le enseñaron eso? Sí. ¿Le pregunto a usted? ¿Le enseñaron? ¿Se acuerda? ¿A mí? No, a la niña le pregunto. Sí, le enseñaron. Es lo mismo. Y con la Sense-Stacking es igual, se pone igual que una sonda nasogástrica. La misma técnica, se mide igual, se pone igual y se oculta igual para ver si está en gástrica antes de inflar los balones. ¿Ya?
se hace igual que los anatómicos, exactamente igual. La única diferencia es que así de gruesa. ¿Ya? ¿Y el paciente tiene que estar sedado para la instalación? Igual que una gástrica, la diferencia es que la Sensstacken, como tiene balones, tú la tienes que enrollar y tienes que meterla así como enrollándola, para que las bolsitas que tiene alrededor no se vayan adhiriendo a la pared y provocando trauma. Entonces tú la lubricas con un poquito de agua, la lubricas, la pegas las cositas, la giras y la empiezas a meter girando, para que se vaya manteniendo enrollada la bolsita. ¿Ya? Al final el balón se llenaba con agua. Con suero. O sea, Mira, el balón esofágico se llena con aire. El balón gástrico se puede inflar con agua o con aire. Depende de la indicación médica. Generalmente indican aire, ¿ya? Pero algunos pueden que quieran agua, ¿ya? No, porque el agua, es más, tú le pones agua fría para favorecer la vasoconstricción. Como estamos previniendo que no prevenir sangramiento, entonces te ponen agua fría o suelos fríos, que la llenes con suelos fríos para mejorar la vasoconstricción y la hemostasia de los vasos. Ya, pero eso depende del médico, pero la mayoría de las veces se llena con aire. ¿Y la sonda te ha indicado cuánta cantidad y qué es la pregunta? Yo aquí tengo hartas preguntas acá. Te las digo al tiro. A ver. Primero que nada, vamos de nuevo porque esta presentación debe tener hartas preguntas. Muchas preguntas. El diseño bastante bien esperaba más. Esta presentación daba para un diseño de presentación más cototo. O sea, esa misma foto, en vez de allá abajo, te la habría puesto grande en una sola diapositiva. Usted googlea y le salen 20.000 imágenes de los Sensstacken donde se ve la sonda puesta. O sea, podrían haberle explotado más, pero no está mala. No está mala la presentación, tiene buena letra, se ve bien, fondo blanco, letra oscura, hace que ustedes la vean clara, ya que lo que uno tiene que evaluar cuando es un diseño de la presentación. Las dos fluidas en su presentación, pero fluida no quiere decir que sepan lo que están diciendo. Ojo, se nota cuando alguien duda lo que está diciendo, se nota harto, no sé si ustedes lo alcanzan a notar. Pero cuando uno duda es como que trata de leer rápido o trata de pasar piola algunas palabras que no sabe lo que significan. Y eso se nota. Y cuando uno es vieja bruja lo nota al tiro. Que usted, yo me río porque empiezan y como que se saltan lo que viene porque son cosas que uno no sabe. Entonces uno dice, si yo lo digo no sé, capaz que me lo pregunten y no sé. Entonces eso no puede pasar en una presentación de este tipo porque yo evalúo si ustedes dominan el tema. Dominar el tema es decir, el tema viene estudiado. Y todo lo que usted mismo no entienda lo tiene que estudiar más porque es probable que sus compañeros se lo pregunten. Es evidente. Entonces, eso les baja la nota el dominio del tema cuando yo veo esas cosas. Ya. Claudia, tocaya mía. Si a usted le llega un paciente a la urgencia que se va a operar, ¿cuáles van a ser sus cuidados de enfermería antes de que vaya a operar? El ingreso del paciente. Eso. Paciente, hasta aquí en la urgencia le dicen a este paciente, lo espero en media hora en pabellón. Ya, que estén todos los datos del paciente, la toma de exámenes de sangre o lo que se indique, el consentimiento informado, dependiendo de la operación si hay que cortar vellos, la instalación de las vías, venosa, retirar, si el paciente tiene placa, lente, todo retirar, informar al paciente también, antes de todo, preguntarle si tomó algún medicamento antes, si comió algo también, cuántas horas comió antes. ¿Qué más? Pregúntale si tiene alergia a medicamentos. El amplio. Control de signos vitales. Control de signos vitales. ¿Qué más?
La vamos a operatoria. La preparación de la piel, porque una cosa es el corte del pelo y otra es la preparación de la piel, tiene que ver con el lavado, la desinfección, la piel. Lo multiple dijo, ahora ya ha tenido el brazalete. ¿Dónde está el brazalete? No, sí está. ¿No? No lo dije. ¿Qué más? Si tiene la... Los medicamentos que toma. Administrar algún medicamento si es que el doctor indica, algunas veces hay que administrar antibióticos previos, si hay que ponerle medias embólicas, si es que el doctor indicó por si la pauta de riesgo de enfermedad tromboembólica es alta. Varias cosas. ¿Por qué te pregunto esto? Porque su tema era manejo perioperatorio, ¿cierto? Perioperatorio. ¿Qué es peri? Alrededor, ¿cierto? Y ustedes hablaron del antes y durante. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería durante la cirugía? ¿Y cuáles son los cuidados de enfermería postoperatorio? Inmediato, mediato, porque resulta que les cuento la triste realidad que como en este mundo no hay cama en los hospitales, los pacientes suben a pabellón y bajan a la urgencia nueva. Postoperado a una camilla. En el pasillo. Pero la atención de enfermería debe ser igual como si hubiera ido a la mejor recuperación del mundo. ¿Y cuáles son los cuidados? Porque cuando usted va a la urgencia, le va a bajar un paciente postoperado, ¿y qué van a hacer? Levantar la mano y correr en círculo. Ver el sitio de la operación, de la inserción. Hablemos del intraoperatorio, porque espere. Cuidado de enfermería. Intrapabellón. ¿Por qué lo pregunto? Porque cuando sale el paciente uno tiene que, ciertas cosas tiene que fijarse que se hayan hecho. En recuperación. ¿No? ¿Tiene algún rol la enfermería intrapabellón? ¿Sí? ¿Quién puede aportar? Verificar de nuevo el consentimiento. Intrapabellón brinda toda la documentación del paciente. De nuevo, hacer la pausa quirúrgica, revisar todo. Una evaluación de anestésica completa. Ya. ¿Qué más? Le hacen como un checklist al paciente. Esa es la pausa quirúrgica, claro, se le hace un checklist. Monitorización del paciente. Monitorización del paciente. ¿Qué más hace la enfermera? Gestionar donde la derivación del paciente postoperatorio, o sea, en el periodo postoperatorio. El chequeo del instrumental también. Antes de eso, que en algunas partes lo hace el auxiliar de anestesia. Pero el que lo haga el auxiliar de anestesia no quiere decir que no sea responsabilidad de enfermería. Porque uno delega las actividades, no las responsabilidades. Eso no se delega. Y en pabellón suele pasar, no en todos, pero he visto en los lugares honrosas excepciones, donde enfermería es un ente más bien administrativo. ¿Sí? Y se le olvida que la supervisión de las técnicas quirúrgicas de pabellón son responsabilidad de las enfermeras, que están delegadas principalmente al auxiliar de anestesia. ¿Alguien trabaja en pabellón acá? No está en ninguna de las... En pabellón se instala una sonda sobática, una sonda Foley, vías, porque a veces la vía de urgencia no es una vía adecuada y hay que poner una más gruesa, o va puesta justo en el lado donde va a estar el médico operando, entonces molesta, hay que cambiar el otro brazo. ¿Ya? La postura del paciente para la cirugía, que esté bien posicionado, que no se vaya a escarar o se le vaya a hacer una úlcera por presión intrapabellón, ya que todos los monitores estén conectados con sus respectivos cables a tierra para que no vayan a haber incidentes de quemaduras a los pacientes, miles de cosas. Y eso también es enfermería. ¿Ya? Ya. Vamos a dejar el tema porque esto no es cátedra de quirúrgico de urgencia, así que vámonos rápidamente al postoperatorio para que entiendan que el submundo quirúrgico también es muy importante para cómo usted va a recibir el paciente después y en qué se tiene que fijar. ¿Ya? Ya, más fácil. Postoperatorio. Le llegó el paciente del pabellón mismo. No hay cama en medicina ni en cirugía en ningún médico quirúrgico. Revisar de nuevo la información del paciente. Le llega el paciente, ¿qué es lo primero que hace?
importante allá afuera. Ahí les digo a ustedes, porque me voy a evaluación general. Recibir la ficha, revisar todo, que venga estable el paciente. A ver, Revisar le llega el paciente a la urgencia, que es lo primero que usted hace. tomar la documentación y ver al paciente. ¿Qué es lo más importante? ¿Quién es más importante? El paciente. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Qué es lo primero que hace? Signo vital. Ya. Lo conecta a un monitor, le conecta signos vitales. Rápidamente. Y ahí mientras está viendo eso, usted lo destapa y ve la herida. Sí. Porque ojo que a veces en la pura bajada de caballón por abajo hay una deficiencia y puede estar sangrando. Y a veces no le alcanza a realizar ningún papel, tiene que llamar de vuelta y se da vuelta para él. Ya, entonces usted lo primero que hace es el signo vital y la herida. Conciencia del paciente, como viene. Hizo una buena recuperación arriba, porque a veces la recuperación puede estar colapsado, pero un paciente de urgencia y te baja sin recuperación. Y la recuperación tienes que hacerla tú. Conciencia, temperatura. ¿Les pasaron medio quirúrgico, atención quirúrgica ayer? ¿Ya? Pues entonces sorpréndanme, hermano. Porque a mí me da la impresión que no, porque los veo a todos con cara de como que le estoy preguntando algo muy terrible. ¿Sí o no? Sí. Ya, de nuevo. Ya. ¿Qué le van a hacer al paciente? Revisar el paciente. ¿Ya? Controlar el signo vital. Ver los demás que vengan bien instalados. ¿Ya? Porque a veces vienen dadas y vienen con la indicación de conectar su aspiración. Que esté en la diagnosa. ¿Ya? Bueno, la conciencia del paciente, si está con vómitos, si viene convulsionando, porque de repente con la anestesia también puede que convulsionen, como usted dice que pasan de pabellón La temperatura. a temperatura. El paciente tiene que recuperar temperatura, tiene que estar abrigadito, buena casadita. El control de signo, ¿cada cuánto vamos a hacer? En un paciente que no pasó por recuperación. Cada uno. Ah, que no pasó por recuperación. No tiene recuperación. ¿Cada cuánto la vamos a controlar? Cada mes. Cada 10 minutos. De 5 a 10 minutos. Porque lo tenemos que tener conectado. Con actualización Continuo. porque no lo pasaron por recuperación. Sí, ¿cada cuánto el control de signo? Cada 10. Cada 10 minutos. Cada 15 minutos. Completo. Completo, control de signo. Completo. ¿Qué es completo? No me digan uno que no es tomate de tamaño. ¿Qué es completo? Presión, pulso, saturación, temperatura, frecuencia respiratoria, cardíaca. Y muy bien, ¿qué te prueba? En un paciente quirúrgico la escala de evaluación del dolor está para dentro del ciclo. Y eternamente, o sea, si el paciente pasa cada 4, cada 6, cada 12, usted le sigue evaluando el EVA. ¿Ya? Cada 2, cada 6. Repasen las materias previas. En urgencia se van a encontrar con todo lo que le han pasado estos 4 años. Todo. Es más complejo un servicio de urgencia que un servicio quirúrgico. Porque usted la manda a un servicio a la antigua medicina, usted sabe que tiene que hacer puras patologías médicas cuando el diagnóstico ya está hecho. ¿Cierto? Y donde las indicaciones están a la hora. Si va a pasar por servicio quirúrgico, todas las patologías quirúrgicas. Si va a pasar por pediatría, la pediatría. Si va a pasar por traumatología, el traumatológico. Y así, en la urgencia le llega todo. Todo lo que se puedan imaginar y lo que no. Sospechas de ANTA, sospechas de ébola, sospechas de virus Zika, sospechas de meningitis, sospechas de W135, con el meningitis que se muere al tiro. Y vivís tomando ciprofloxacino porque pasó una meningitis, todos ciprofloxacino, claro, y están intoxicados tomando dosis profilácticas de ciprofloxacino por todas las meningitis que llevan. Todo te llega. Y lo que es peor, no te llegan diagnósticos, te llegan signos y síntomas. Por eso le dedican todo el paciente. A usted no le corresponde, pero la función es que le queden claros los signos y síntomas, porque cuando el paciente ya está diagnosticado es cuando se va a otro servicio. Usted ve vómitos, ve diarreas, ve fiebre, ve rigidez muscular, ve abdomen en tabla, ve
úlceras por presión, ve falta de pulsos, ve cefaleas, ve... Eso ve usted. Ve tos, ve desgarros, ve... Y de acuerdo a lo que usted ve, es que usted como buena enfermera tiene que protegerse usted y a todo su personal y administrar barreras de prevención de infecciones. Paciente, pongan la mascarilla. Paciente, aíslemelo. Paciente, aislamiento contacto. Paciente... Eso lo hace usted. Y si no sabe ni siquiera cómo se maneja un control postoperatorio, ¿qué hace? Y en materia pasada, esta presentación es un repaso. Y yo esperaba que lo repasaran. ¿Sí o no? Es muy tonto el ustedes. No, pues chicos, si estas materias, estas presentaciones, la idea es que ustedes repasen fisiopato, cuidados, signos y síntomas, para que les ayude para cuando vayan a urgencia. Porque cuando estén allá, aunque vayan poquitos días, les van a preguntar. Y si no lo interrogan en la no pueden interrogar. ¿Sí? ¿Y saben cómo lo interrogan? Los van a mandar a hacer cosas. Usted tiene que saber lo que tiene que hacer. Esa es la mejor forma de interrogar a alguien. Cuando usted le dice, tome, vaya, prepare todo y ponga una sopa. Y usted le faltó algo. Está mal. No llevó la tela para fijar. Está mal. No llevó que no está mal. No sabe. ¿Entiende? No quiero asustarlos. Quiero moverlos. Quiero despertarlos y cachetearlos. Eso quiero. ¿Ya? Que preparen las cosas como es con estas instancias, son instancias de estudio. Véanlo así. Lo que estamos haciendo ahora, aparte de una nota, lo que están haciendo es que un compañero le está preparando la materia para todos. ¿Sí? Y otros lo mismo. Y todo eso se comparte y todos aprendemos. Y todos reforzamos. Porque esta materia entró en el examen, ¿no te lo creen claro, cierto? Sí. Las presentaciones que ya se pasaron, por lo que tenían mal y lo que yo corregí, que tenían que corregir, todo eso entró en el examen. Y las mismas preguntas que los compañeros las puedo preguntar en el examen. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos?